cierto?, ir sobre esos contenidos. Y él dice que estos contenidos son la confesionalidad del Estado, que deja demostrado su gran relación con la Iglesia Católica, eh, la forma de Estado federal y la forma de gobierno representativa republicana, en definitiva democrática. Y se le contesta a esta posición en su momento diciéndole que esto no era a su vez ni siquiera conveniente, porque lo que en el caso le dejaba a la sociedad era que se plantee un poder constituyente revolucionario, es decir, una manera, si se quiere, radical y violenta de dejar atrás el orden jurídico anterior e imponer uno absolutamente nuevo, y que en el caso también rompía con la lógica de que el poder constituyente es el mayor empoderamiento del pueblo, y en su caso, si el pueblo había mutado en posiciones con respecto a estos contenidos, ¿cómo podía contradecirse o contraponerse a esa voluntad y a esa decisión? Y entonces él dice que no es que no se puedan modificar, sino que lo que no se puede es aniquilar, es decir, borrarlo de la Constitución, y que en su caso, si hay una modificación que importa una mejora a estos contenidos, naturalmente bienvenido sea. Pero que entonces se le pregunta, ¿y qué es esto de los contenidos pretos? Y son aquellos contenidos que responden a las realidades subyacentes de la sociedad. La complica un poco, ¿eh? Pero traducido a nuestro lenguaje más vulgar, decimos aquello lo que quiere la sociedad, en definitiva, que está conteste de que determinadas cuestiones no pueden ser sacadas de la Constitución. ¿Eh? Que es un poco, por ejemplo, lo que pueda suceder hoy, ¿no es cierto? Hay un gran mal humor con respecto al gestionamiento del Estado, ¿eh? Casi todos están muy enojados, el anterior y el que viene, no sé qué, no resuelven los problemas, pero todo el mundo, creo yo, mayoritariamente entiende que no es una cuestión del sistema en sí, sino de lo que lo gestiona. Entonces, todos entendemos de que la democracia, como decía Churchill, no sé si el mejor, pero el mejor conocido, ¿no es cierto?, hasta la fecha. Y entonces sabemos a su vez lo que nos ha ocurrido cuando tuvimos gobiernos autoritarios, dictatoriales, y entonces, naturalmente, pero aparte porque el sistema no tiene la culpa, sino que tiene la culpa, como yo digo siempre, el problema no son de las instituciones, de los órganos, sino el problema de los que lo gestionan. Porque poder hacer la constitución más hermosa, más perfecta, la ley más linda, pero que el que la tiene que aplicar la distorsiona su contenido, hace de eso una cosa declamativa y no la aplica o lo aplica distorsivamente, y nos encontramos que la cosa no funciona, pero no funciona no porque la norma no ha, ¿cierto?, sido técnicamente muy bien realizada, sino que los que la tienen que hacer cumplir o que tienen que cumplir no acomodan su conducta a lo que es debido, en definitiva. Bueno, entonces, esta es una posición doctrinaria, pero que tiene mucha adhesión, diríamos, en el mundo del derecho, por el juicio de autoridad, a su vez, intelectual que tenía quien la esbozó, ¿no es cierto? Y con un sentido, creo yo, absolutamente bien intencionado, en el sentido de preservar determinadas cuestiones a lo que pueda, ¿no es cierto?, ocurrir en la sociedad, y entonces
dejar bajo una cubierta esos contenidos que a entender, y creo que son importantes, de vida al campo de bien. Que esta posición, fíjense, es un poco lo que dice el neoconstitucionalismo, ¿sí? El constitucionalismo contemporáneo al cual hicimos referencia en la anterior unidad, cuando hablamos de aquello que decía Ferrajoli, que era lo indecidible, o de Garzón Valdés, de el coto vedado, y de ese sentido progresista que debía tener el derecho y las conquistas económicas y sociales, y que las sociedades no podían estar, ¿no es cierto?, sujetos a coyunturas políticas y a mayorías que pudieran, en su caso, enloquecer, y en vez de ir para el frente, como dice el brasilero, ir para adelante, se van para atrás. Y entonces ahí le empodera a los jueces y le dicen, bueno, ustedes tienen que cuidar esto, y aquel que hace una cosa de esta naturaleza les tienen que invalidar. ¿Eh? Bueno, pero amén de esta cuestión, el poder constituyente derivado, vamos a ver que está condicionado, como decíamos, por la Constitución, ¿eh? Y en el caso también, de acuerdo al procedimiento que exista para la reforma de la Constitución, debe naturalmente sujetarse a lo que el poder preconstituyente, a lo que le ha indicado en cuestión de los temas, artículos o contenidos que tenga que, ¿no es cierto?, abordar ese poder constituyente al momento de la reforma, también en lo que hace a su tiempo, y algunas otras cuestiones menores, pero que en definitiva determinan que ese poder constituyente deba ser, ¿no es cierto?, debe estar sujeto a lo que le indica. Y en el caso, vamos a ver que hay una diferencia bastante importante cuando el poder constituyente derivado se le encarga una reforma parcial. Ahí no hay mayores inconvenientes, ¿cierto? Porque claro, con anterioridad se le determina, se le delimita qué es lo que puede, ¿no es cierto?, ese poder constituyente reformar, en su caso, si así lo quisiera hacer. Pero cuando es total, cuando la reforma es total, ahí la cosa cambia. Y ahí entramos en, en las teorías estas que determinan de que en el caso tampoco podría, ¿no es cierto?, irse de abordar o reformar, aniquilar determinada cuestión. Pero vamos a ver más adelante. Los mil cláusulas, contenidos petrio, dice renovada discusión. Bueno, es lo que yo dije, ya dije, me adelanté. Y ahora viene el tema del control de constitucionalidad, de la reforma constitucional. Este tema me parece a mí que tendría que estar en la otra unidad, pero bueno. La cuestión es que el tema de que vimos de que el poder constituyente es el poder supremo que tiene un pueblo, y que a lo cual todos debemos rendirle obediencia, naturalmente, y en su caso, fíjense, tiene esa función tan importante de dictar la Constitución o reformarla. Acá la cuestión, en relación a lo que vinimos diciendo, tiene que ver de qué ocurre en el caso si ese poder constituyente hace caso omiso a lo que le indicara el poder preconstituyente, que esta por eso me cuesta explicar, porque tiene que ver con el sistema nuestro de reforma constitucional, donde previamente a la reforma constitucional específicamente
hay una declaración de necesidad de la reforma por parte del Congreso de la Nación, conforme a lo que establece el artículo 30 de la Constitución, donde el Congreso dicta una ley habilitando la reforma que, como dice el artículo 30, puede ser total o puede ser parcial. Bueno, en el caso, si es parcial, el Poder Constituyente debe ceñirse a esa ley que le indica cuáles artículos, temas o contenidos puede justamente reformar. Y en su caso, si así no lo hiciere, viene la cuestión de quién controla este tema. Y ahí viene el dilema, la cuestión de que si el Poder Judicial puede, en su caso, controlar al poder constituyente, es decir, un poder constituido que controle al poder constituyente, que es un poder que está por encima de los poderes constituidos. Y entonces, esta cuestión por mucho tiempo se entendió que el Poder Judicial le estaba vedado interferir, intervenir o controlar al Poder Constituyente. Pero así también con respecto a los otros actos propios también de los otros poderes, en la lógica que había en aquel momento de que si el Poder Judicial intervenía, había, ¿no es cierto?, se avanzaba sobre el otro poder y se rompía con esta cuestión de la independencia de los poderes. Entonces, el Poder Judicial decía que era una cuestión política no justiciable y por tanto le era vedado a su intervención y análisis y naturalmente a su control. Pero que con la reforma de 1957 se abre en un caso de bodegas Bulenta Armando, la cuestión de que si el Poder Judicial podía o no podía. Y en este caso ocurrió lo siguiente. Es una práctica de todas las legislaturas, de todos los órganos legislativos, de que se realiza la sesión, se debate, se aprueba lo que se aprueba y se deja la aprobación de las actas de esa reunión, o sea, para la próxima sesión. Entonces, en la próxima sesión, cuando se hace la apertura de la sesión, dice el presidente del cuerpo, dice, bueno, acá por secretaria al acta de la sesión anterior, entonces hay un legislador, o en este caso, dice, señor presidente, que se obvie la lectura de las actas porque consta sobre la banca, que es el diario de sesión, en definitiva. Y entonces, y que se dé por aprobado porque ya ha sido, ¿no es cierto?, revisado por nosotros y damos fe de que es absolutamente fiel de lo que había ocurrido en la sesión anterior. Bueno, en el 57, en la reforma esta que se introduce el 14 bis y se modifica el 67, inciso 12 de aquel tiempo, que se incorpora como también capacidad del Congreso del dictar del Código de Seguridad y el Trabajo, no se realizó la sesión posterior. Se terminó ahí, se aprobó todo esto y nunca más se reunió la convención. Por motivo político, naturalmente no hubo más quórum. La cuestión es que entonces cuando hubo un problema laboral en esta bodega, y hubo una huelga, la empresa planteó de que el derecho de huelga que establece el artículo 14 bis no estaba vigente, porque la norma constitucional que así lo dispone, así había sido
no está vigente porque no ha sido dictada o no ha cumplimentado con todos los procedimientos legislativos para que así sea, porque no había ocurrido esta. La cuestión es que esto llega a la Corte Suprema y la Corte Suprema nuevamente, en principio, dice de que es una cuestión política ajena a su entendimiento y que por tanto no puede, ¿no es cierto?, entrar a opinar y a decidir al respecto. Pero que dice de que si en el caso hubiera habido una violentación grosera al procedimiento legislativo de una gravedad importante, en ese caso habría la posibilidad de que el Poder Judicial pudiera, ¿no es cierto?, corresponderle, invalidar esa norma porque ha sido dictada en violentación de procedimientos elementales, como por ejemplo que no se haya conseguido la mayoría suficiente para la aprobación. Pero deja también deslizar que esta cuestión era una cuestión, si se quiere, no importante y menor y que no podría, ¿no es cierto?, determinar una invalidación de una norma constitucional. Este, entonces, como dice Midón, o dice el mismo Villar Campo, dice, en ese caso, la Corte Suprema de Justicia dejó la puerta abierta, digamos, a que a futuro, si se presentara una situación de gravedad que rompería con lo que debe corresponder en cuestión de lo que debe realizar la Convención Constituyente, entonces sí el Poder Judicial podría corresponderle, ¿no es cierto?, intervenir. Bueno, no hubieron más reformas hasta 1994, más allá de la reforma esta del gobierno militar en el 72, pero que eso no está dentro de lo que la normativa formal, diríamos, y está ajena a nuestro análisis, más allá del dato histórico que hace a la constitución material, diríamos, en nuestro país, en todas esas desavenencias que existieron lamentablemente en nuestra vida institucional y constitucional. Pero en 1994, todo formalmente bien realizado, se convoca a esta convención constituyente que se logra a través de un proceso electoral. Y en el caso se reforman un sinnúmero, ¿no es cierto?, de cuestiones muy importantes que hacen el funcionamiento de los poderes. Y en el caso se determina una limitación temporal para el ejercicio de la magistratura, para el ejercicio de los jueces, por el tiempo que los jueces pueden estar en sus cargos, que no pueden ir más allá de los 75 años, y si así ocurriera, tienen que sujetarse al proceso de selección y designación que tiene que ver con que deben pasar por el Consejo de la Magistratura y a su vez, ¿no es cierto?, en su caso, la designación del presidente con acuerdo del Senado. Entonces, esta cuestión fue planteada por Fay, que dijo de que este tema de la limitación temporal y de la cuestión del tema de la temporalidad, de cuánto dura un juez en su cargo, no había sido materia de reforma, no había sido indicado en la ley, y que en el caso entonces debía, ¿no es cierto?, corresponder a aquello que se establecía en la Constitución, que era que los jueces duran en su cargo mientras dure su buena conducta. Y entonces no hay ninguna limitación en el tiempo, si hay una cuestión que hace que la conducta debe ajustarse a lo que debe corresponder
a un juez. Entonces, esto lo planteó ante la misma Corte y la Corte entendió que Don Fay tenía razón, pero que lo más importante es que es la primera vez donde el Poder Judicial entiende que puede justamente hacerse cargo de ese control de constitucionalidad, de la reforma constitucional, este trabalengua, ¿eh? Decir, ya no hay más ese impedimento que se entendía que había antes, que era de que era una cuestión política, que era una cuestión extraña a su entendimiento, porque había, en ese caso, se hacía valer lo que se entendía por la independencia de los poderes. Y que en esta nueva forma de encarar este tema tiene que ver con dentro de una república, justamente al Poder Judicial se le encarga el control de legalidad, el control de constitucionalidad, y en el caso justamente todos los actos pueden y deben estar sujetos al control del Poder Judicial. Y entonces, en esta oportunidad, la Corte Suprema intervino y determinó de que el artículo 99, inciso cuarto, que es dentro de la facultad del presidente donde se introduce esta cuestión, este, era inconstitucional porque no estaba previsto en la ley 24.309, que es la ley de declaración de la necesidad de la reforma. Y entonces el Poder Constituyente se había arrogado facultades de reforma que no le correspondían porque la ley no le había habilitado. ¿Eh? Como dijimos hoy, cuando hablamos del Poder Constituyente, dijimos que justamente en el caso el poder preconstituyente condicionaba al poder constituyente a cuáles eran los temas, o puntos o artículos que debía. Bueno, y en el caso, si no cumple con eso, entonces estaríamos ante una reforma, que es lo que dijo la Corte, inconstitucional por haber, ¿no es cierto?, introducido una reforma que no estaba habilitada en la ley de declaración de la necesidad de la. Bueno, ese es el caso Fay. Pero luego, un camarista entendió que también le cabía el mismo derecho, porque iba a cumplir más de 75 años y se tenía que jubilar el hombre quería seguir siendo juez. Y la cuestión es que hace un planteo ante la Corte. Lo que no sabía este hombre es que la Corte cambió de integrante, o sabía, pero no sabía qué tenían en la cabecita. Con la incorporación de Rosati y Rosenkrantz, Rosati había sido diputado constituyente en la reforma del 94 y a su vez presidente de la comisión de redactora, y después también fue presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. La cuestión es que el señor Cifri, que le pide a la Corte que también, porque como vimos acá en la jurisprudencia, es decir, tiene efecto entre la sentencia entre las partes, no tiene erga omnes, ¿no es cierto? Entonces, lo que la Corte había resuelto en ese, no es que a partir de esa decisión se invalida la norma constitucional, sino que las personas que así lo entienden deben también hacer esta cuestión, porque la jurisprudencia en nuestro país no es obligatoria para los demás jueces. Entonces la cuestión es que Cifri llega a la Corte y la Corte le dice, sí, nosotros podemos intervenir, tenemos facultades para hacerlo, etcétera, etcétera, pero nosotros entendemos de que lo que hizo la Convención Constituyente era lo que debía corresponder, es decir, que se ajustó a lo que la normativa
establecía en la ley 24.309, ley de declaración de la necesidad de la reforma. Por tanto, en este caso, que también, ¿no es cierto?, es una ratificación de la anterior en cuestión, ¿no es cierto?, del empoderamiento del Poder Judicial, en cuestión de intervenir en el control de lo que hace una convención constituyente, pero la decisión fue distinta. Dijo de que lo que hizo la convención constituyente estaba dentro de las posibilidades de la reforma que hicieron y por lo tanto era válida esa reforma introduciendo la limitante de los 75 años de edad. Por tanto, don Cifri tuvo que empezar su trámite jubilatorio y se tuvo que ir a su casa. ¿Mm? Que no es tan grave para los jueces porque ahora le modificaron en algo la ley de jubilaciones, que antes estaba creo que en el 87%, y le llevaron al 82% móvil, sobre un sueldo de más de 2,5 millones de pesos. Va a vivir no tan mal el hombre. Bueno, Profe, sí, una duda. ¿Viste en el libro de Aquino da un caso de Ríos, puede ser? de Sobre la legislación. Ríos, no, pero eso ya vamos a ver en la cuestión de la Río planteó una cuestión sobre el tema electoral. ¿Ese se refiere, Armando, en el libro? Sí, está ese antes de Fight. Claro, no, pero lo de Río es acá provincial, Ajá. O sea, nos por eso yo quedaríamos no con me el hago caso de Fight. referencia a ese caso. Ujú, Río tiene dos casos, uno es el tema electoral y otro es la cuestión de la introducción del viceintendente cuando se reformó la Constitución en el año 93. ujú. Y ahí en Sí, sí. ese caso se entendió también de que el Poder Judicial, de que podría, ¿no es cierto?, intervenir, y entendió también que lo que había hecho la Constitución estaba dentro de los parámetros que le había establecido la Ley de Declaración de la Necesidad de la Reforma. Por eso yo no me hago referencia al caso Río, sino me vengo directamente a la cuestión federal, Ah, porque perfecto. vamos a ver, pero está bien que me haga la mención para que vos entienda el tema No, y yo me. nos quedaríamos con bodegas, viñedos y el caso Fight, con esos dos. El caso Fay y el caso Cifri Ah, son los sí. dos casos que se dieron en el ámbito federal. Este, Perfecto. porque después también creo que Armando hace mención a, a las que podía ser las reformas constitucionales de Mendoza y, este, y también de Tucumán. También lo recoge esto Midón. González Calderón también menciona la reforma de Santa Fe de 1912 en relación a la cuestión del tiempo que tienen que tener las convenciones en relación a la que le fija la ley declaratoria de la necesidad de la reforma. Bueno, entonces, acá lo que quieren que quede en claro, en definitiva, es que, porque acá atrás de esto viene la cuestión de que si las convenciones constituyentes son soberanas, es decir, que pueden o no pueden cumplir lo que el poder preconstituyente le ha indicado. Porque hay parte de la doctrina que dice, no, el poder constituyente en su etapa derivada, originaria, lo que fuere, es un poder soberano y no puede, ¿no es cierto?, estar condicionado. Entonces puede hacer lo que quiera. Que en su momento Quiroga Lavie, nada menos, era uno de los que exponía esto. Pero después fue diputado constituyente y no pensó lo mismo. Es decir, la gente cambia de forma de pensar, ¿cierto? Porque hay veces que las cuestiones
de la realidad y cuestiones, ¿no es cierto?, que condicionantes que uno percibe cuando está, ¿no es cierto?, en el lugar de donde se realizan los actos que uno ha entendido que deberían ser realizados de una determinada manera, se da cuenta de cuáles son las importancias y las implicancias de determinadas posiciones, entonces puede, ¿no es cierto?, mutar su forma de pensar. Y más que nada ocurrió con Quiroga Lavie con respecto a la ley declarativa de la necesidad de la reforma, porque ahí hubo sí una cuestión que era muy debatida y discutida y señalada como que era un atropello a la teoría del poder constituyente y a lo que debía corresponder en lo que podía ser el Congreso en la hora de dictado de la ley declarativa de la necesidad de la reforma, que es que se estableció en la ley 24.309, lo que se denomina el núcleo de coincidencias básicas. Que eso después les voy a explicar, y que eso en la ley se establecía que la Convención Constituyente debía aprobarlo o rechazarlo, tal cual se establecía en la ley. Entonces ahí esto rompe, ¿no es cierto?, con lo que tiene que ver con lo que es el ejercicio del poder constituyente, porque resulta que el poder constituyente, el poder máximo que tiene un pueblo, y que esto, que lo otro, y resulta que el Congreso le condicionaba y le decía, ustedes ni pueden discutir esto, tienen que aprobar o rechazar. Y Quiroga Lavie, que era diputado constituyente, no puso el grito en el cielo, sino más bien otro diputado constituyente que era por corriente, este, el doctor José Antonio Romero Feri, gobernador de esta provincia, senador, diputado, cuánto cargo hay por ahí, lo ha ocupado, alias el Pocho, y que justamente fue el que impugnó esa ley, entendiendo de que le condicionaba a él como diputado constituyente, porque no tenía la libertad de poder, ¿no es cierto?, aperturar eso y discutir y decir, bueno, no, yo no estoy de acuerdo, porque es lo que quiero que se ponga al respecto. Bueno, esta cuestión fue, ¿no es cierto?, después perfeccionada por la misma convención, seguramente por asesoramiento de todos esos constitucionalistas que habían ahí, de todos los partidos, de René Balestra, Cullen, Rosati, Dacarrió, etcétera, etcétera, estaban todos ahí. Y Hernández, bueno, una larga lista. Y entonces le buscaron la vuelta a la muchachos y agarraron, y cuando dictaron su propio reglamento, que normalmente lo hacen suyo al de diputados, al de senadores de la nación, le introdujeron algunas cositas, y entre las que le pusieron es que la convención hacía suyo la manera, ¿no es cierto?, de tratamiento del núcleo de las de coincidencias básicas. Por lo tanto, de esa manera ya no era una cuestión que le condicionaba la ley, sino que la misma convención en su propio reglamento estableció. Pero además de esto se dio, ¿no es cierto?, se hizo un razonamiento político justificando y fundando esta posición, porque se dijo, y así fue, esa es la verdad, de que en la campaña electoral para elegir diputados constituyentes, los partidos que tenían mayoría dentro de esa convención habían propuesto justamente a la sociedad de que se iba a aprobar en esa convención estos núcleos de coincidencias básicas, tal cual se había, ¿no es cierto?, llevado a ese entendimiento que fue en definitiva en ese pacto que se denominó Pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín. Y para que no se desmadre nada y tal cual lo que habían acordado se cumpla en esa convención, es que se estableció este mecanismo, porque no había tanta confianza como para dejar así librado
a la libre discusión, diríamos, y que salga lo que salga, sino que entendían que las cosas debían ser necesariamente de la manera que se había arreglado, se había llegado a ese entendimiento, y por eso se llamó el núcleo de conciencia. Bueno, este, pero lo que normalmente debe ocurrir es que la ley declarativa de la necesidad de la reforma no le pueda condicionar al poder constituyente, sino solamente lo que debe expresar es que deba hacer, ¿no es cierto?, que aperturar determinados contenidos, artículos para su reforma, salvo que sea la reforma total, y entonces en su caso hay una mención naturalmente absolutamente genérica. Dice, se habilita la reforma total de la Constitución, punto. Pero si se reforma parcial, dice, se podrá reformar artículo 1, 17, 24, lo que ahí se pueda mencionar, ¿no es cierto? Entendiendo de que debía, ¿no es cierto?, debe abordarse una modificación para mejora en relación a las propuestas que pueden después, naturalmente, los partidos políticos, alianzas, aportar o ofertar a, al pueblo en relación a lo que van a hacer sus diputados en la oportunidad, ¿no es cierto?, de ir a ocupar un cargo en esa convención constituyente. ¿Se entendió lo que trato de explicarles? ¿Eh? Porque este tema tendría que estar en la otra unidad. Porque en la otra unidad le explico cómo el procedimiento constitucional en nuestro país, entonces ahí Lo está mismo más... decía, perdón doctor, lo mismo decía el doctor Leguizamón, que este tema tendría que estar en la otra unidad. Ah, bueno, Disculpe, profesor, le consulto. sí, Respecto a lo que explicó recién, usted está diciendo que la ley de necesidad de reforma solo establece cuáles son los temas básicos, pero que sí se puede avanzar sobre otros temas más, a pesar no, de que no no, estén en la ley de reforma. no, no, no. De acuerdo a la doctrina mayoritaria, que entiende de que el poder constituyente derivado reformador está condicionado por lo que le indica el poder preconstituyente, que es el Congreso, solamente puede reformar si así lo quisiera, porque tampoco es decir, si la norma habilita la reforma, quiere decir de que el poder constituyente tenga que sí o sí reformarla. Puede ocurrir de que después del proceso electoral, los diputados constituyentes, supongamos, mañana el Congreso dice, vamos a reformar la Constitución totalmente, porque nuestra Constitución, que es, ahora que viene la ola liberal, nuestra Constitución, que es ideológicamente liberal, debería, ¿no es cierto?, incorporarse cuestiones a lo que tiene que ver con el estado de bienestar y una mirada social, introducir, ¿no?, un esquema de mayor intervencionismo del Estado. Y resulta que la sociedad, tal cual está compuesto el Congreso, conteste con esto, declara la necesidad de la reforma y le sale, se convoca a elecciones y le sale mi ley cruzado. Dice, no, la reforma, acá no hay que reformar nada, esta constitución está impregnada del liberalismo, de carajo, como que se vive la libertad, carajo, y no sé qué cosa. Y resulta que vamos a la elección y Milei gana las elecciones, los diputados, y se conforma la convención mayoritariamente con ese pensamiento. Y entonces la primera sesión dice, nosotros vamos a presentar, nuestro proyecto es que no se reforme la Constitución. Los que están por la positiva, sírvanse levantar la mano y ya, se cerró la convención. Chau. Pero puede ocurrir que no sea así, bueno, y entonces los que está habilitada la reforma, entonces esa convención determinará, por ejemplo, si le habilitan 5 artículos de la Constitución.
Y entonces la convención dice, che, de los 5 hay 4 que sí, que se pueden modificar porque podemos mejorar esto, pero hay uno que, por ejemplo, el artículo 1, dice, que es la forma de gobierno representativa republicana y federal, que es forma de Estado, porque la Constitución se menciona como forma de gobierno. Y si eso está perfecto, ¿qué más le vamos a agregar si este fenómeno? Entonces, vamos a dejarlo tal cual está. A eso me refiero. ¿Mm? Que no porque el hecho que esté habilitado la reforma necesariamente lo tengan que hacer, sino que la convención tiene, ¿no es cierto?, el entendimiento de que puede o no puede. Naturalmente, es decir, lo que llegan ahí no llegan de un repollo, es decir, hay un debate anterior, en la misma momento que se dicta la ley declarativa de la necesidad de la reforma, naturalmente ya se está, ¿no es cierto?, que por eso se declara la necesidad de la reforma, porque justamente hay propuestas en relación, supongamos, lo que ocurrió en el 94, si no fue una cuestión de que, bueno, se juntó Alfonsín y Menem y quieran, llegamos a tomar la Constitución, bueno, fíjate, poné vos esto, poné vos lo otro, bueno, no, no. Por ejemplo, era una cuestión de allá del 49, cuando se formó la Constitución Perón y que estableció la elección directa de presidente y el mandato de 4 años y la posibilidad de la reelección. Porque se entendía que no podía ser que nosotros elijamos el presidente en forma indirecta. Que gracias a Dios las oportunidades que ocurrió, no ocurrió una desaveniencia entre la cantidad de votos que tenía ese candidato y la cantidad de electores, porque Dios me libre si no correspondía a los electores en relación a la cantidad, como sucede en Estados Unidos. Hillary Clinton le ganó a Trump, pero Trump tenía más electores y fue elegido presidente de los Estados Unidos. Acá se ocurre una cosa de esa porque nadie se da por enterado que el sistema era indirecto. Entonces iba a salir fraude, esto, lo otro, es un atropello a la voluntad popular, etcétera. Pero era el sistema que imperaba. Y encima una frágil democracia como la nuestra, imagínense hacerle entender a la muchachada que el presidente no es el que tiene mayor número de votos, sino el mayor número de electores. Hubiera sido un caos. ¿Eh? Entonces, fíjense, eso es una cuestión que tiene un análisis previo, tiene un debate previo, como vamos a ver, como vimos cuando vimos el objeto del derecho constitucional, ese fenómeno político juridizado, es decir, que en algún momento hay una idea, se motoriza esa idea, se da a conocer, es, ¿no es cierto?, empatizada por sectores de la sociedad hasta que llega, ¿no es cierto?, a la instancia institucional donde ahí se desemboca en una reforma constitucional, pero que no se hace más en una democracia, ninguna cosa de estas, menos de estas, a espaldas de lo que es pueblo forma oculta, sino que hay todo este proceso y a su vez, ¿no es cierto?, hay una elección donde los convencionales constituyentes son producto de esa voluntad que importa justamente las propuestas o las ofertas o las personas, a veces las personas mismas tienen cierto más peso que la misma idea. ¿Eh? Y eso se pone justamente en debate y en competencia para llegar a ese punto de la reforma constitucional. Acá, para que le quede, vuelvo al, es decir, de acuerdo a la posición mayoritaria, cuando la reforma es parcial, la convención constituyente puede solamente abordar aquellos temas que la ley le ha, ¿no es cierto?, indicado. ¿Qué es lo que se dijo en FAI y también se dijo en CIFRI? Nada más que en FAI le dio la razón a FAI diciendo, sí, se pasaron de mambo lo de la convención y esto no estaba, ¿no es cierto?, en la ley y por lo tanto esa reforma no es constitucional porque no estaba prevista en la ley de declaración de la necesidad de la reforma. En cambio, en CIFRI interpretó una cosa distinta, dijo, no, la ley estaba en posibilidad de
abordar este tema, la ley preveía esta cuestión. Así que le pegaron una mirada bastante forzosa a la cosa, pero dijeron, no, está dentro de la ley lo que hizo la convención y por lo tanto es válido. Por lo tanto, los 75 años deben, ¿no es cierto?, ser necesariamente aplicados en este caso y en todos los casos, porque eso es lo que manda la Constitución. ¿Está? Después vamos a volver de vuelta con esto en la, en otra unidad. Este, bueno, esta es la evolución jurisprudencial de la Corte en nuestro país. Dice la validez, legitimidad y vigencia de la Constitución. Bueno, en cuestión de la validez, se corresponde a que se hayan cumplimentado con los procedimientos legales, constitucionales que se prevén justamente para poder reformar la Constitución. Entonces, en el caso de esa norma, estamos hablando de una norma válida, ¿no? En cambio, la cuestión de la validez y vigencia, perdón, en la legitimidad y vigencia, que uno va de la mano de otro. En su caso, de la legitimidad, tiene que ver con el grado de, de convicción que existe por parte de la sociedad de que la norma constitucional es la mejor norma o la mejor posible que venga, ¿no es cierto?, a, a imperar dentro de nuestro orden jurídico, dentro de nuestra sociedad. Entonces ahí esa convicción de que la norma constitucional tiene estas calidades. Y entonces naturalmente se refleja en lo que tiene que ver con la vigencia de la norma constitucional, que tiene que ver con el grado de acatamiento que tiene la norma constitucional. Por eso le digo que está relacionado con esta otra cuestión, porque fíjense, la cuestión, ¿no es cierto?, de lo que hace a las conductas de las sociedades en relación a el acatamiento, el de ajustarse a lo que las normas le indican, no es solamente una cuestión de fuerza, de imposición por la fuerza, sino también una cuestión, si se quiere, hasta cultural, social, cuestión de valores que pueda tener, ¿no es cierto?, una sociedad en relación a hacer el cumplimiento de la ley una cuestión central, que es lo que nos tenemos nosotros por ahí. Siempre le estamos buscando la manera de incumplir la ley, buscar el atajo. Si lo hacen los de arriba, imagínense lo que somos, los ciudadanos de a pie, como se dice, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver que en el tránsito de nuestra vida, justamente, creo yo, ocurrió lo que ocurrió muchas veces porque tampoco de parte del pueblo, de la sociedad, de la gran mayoría, existía la convicción de que deberíamos vivir bajo una norma constitucional a la cual nos debíamos aferrar, debíamos cumplir y debíamos naturalmente esforzarnos que la misma se enseñoree y que sea la norma suprema y que todos y cada uno de los argentinos, hasta el más encumbrado, hasta el más humilde, le debían, ¿no es cierto?, prestar acatamiento. Y entonces tuvimos gobiernos de facto, golpes de Estado, gobiernos dictatoriales, jueces truchos, una serie de jueces, y nosotros mansamente le prestábamos obediencia, porque claro, creíamos que era parte de nuestro folclore y así nomás era la cosa,
y que la Constitución está bien, es una norma importante, pero que si en el caso había que violarla, había que dejarla de lado, y bueno, ¿qué va a hacer? Así funciona nuestro país. Y, bueno, así no fue, lamentablemente, ¿no? Miren, hay una cuestión que es un ABC, porque uno mira a su vez los países que tienen la aventura de vivir mucho mejor que nosotros, pasaron por muchas cosas, pero que en muchos casos este, hicieron del cumplimiento de su constitución por mucho tiempo y de sus normas una cuestión central. Así que eso era lo que debía corresponder y eso era lo que debía ocurrir. Y que eso naturalmente después desembocó en una mejor situación económica, social, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo hicieron todo en un marco de gran de calidad institucional y de gran acatamiento a sus normas, ¿cierto? Y a sus instituciones. Y bueno, y en el caso de que no lo hicieron de la debida forma, también así le fue. También hay casos también de países exitosos que bueno, desbarrancaron mal y le ocurrió lo que le ocurrió. Así, a los alemanes con Hitler, a los italianos con... Y supongamos los españoles con esa petrificación de esa sociedad durante 40 años bajo el yugo de Franco, que prácticamente quedaron en el tiempo. Lo salvó la Comunidad Europea después y la Unión Europea. De esa manera los españoles pudieron, ¿no es cierto?, explotar en su desarrollo y nuevamente transitar un camino de modernidad, porque venían estando en un esquema prácticamente que era de la medieval. Entonces, estas cosas marcan naturalmente cuestión de lo que es el desarrollo de la sociedad. Entonces, esto tiene que ver con la validez, entonces, estoy mirando el programa, validez, legitimidad y vigencia. Entonces, la cuestión de la vigencia está muy relacionada justamente con el esquema de legitimidad. Por eso que, por ejemplo, decía Alberdi, que ustedes van a seguramente leer en los libros de texto, cuando él les preguntaban qué era la Constitución, y decía que era la carta de navegación de una sociedad, de un pueblo, donde ahí se traza justamente esas rutas más importantes, y entonces la sociedad tiene que naturalmente ir transitando eso para desembocar en un destino más feliz. De eso se trata. Y entonces cuando aquella cosa que también hablamos de la norma, acuérdense de la clasificación de Lowe entre normativas, nominales y semánticas. Bueno, la normativa en ese caso están en sintonía estas tres cuestiones, y la validez, legitimidad y vigencia, ¿no es cierto? Fíjense ustedes seguramente en las películas norteamericanas, donde para ellos es muy importante la cuestión constitucional. Antes de Trump, por lo menos, apareció Trump, siempre aparece un tarado, pero pero siempre fue un país que pregonó, y todos sus presidentes, y sea del partido que sea, es decir, que el tema, ¿no es cierto?, que había que siempre cuidar es sus instituciones, sus normas constitucionales, y que eso, naturalmente, creo que fue un factor más que importante para que ese país sea de la importancia que tiene, ¿no? Y que fue avanzando siempre en el esquema con todas las cuestiones que naturalmente tienen las sociedades, cosas buenas y cosas malas. Hay cosas que nosotros por ahí no nos damos cuenta, que somos muy virtuosos y, y que bueno, que nos la hacemos natural, y tenemos cosas muy malas y que naturalmente también la hacemos natural y no nos oponemos a que eso siga sucediendo. Bueno,
Caso norteamericano tienen todavía el tema este del racismo, ¿eh? Que es un tema que muestra una sociedad que no tiene todas las virtudes y que no todos tienen los mismos valores y no todos tienen la misma mirada y que por ahí desmerece muchas veces las conquistas o las cosas que suceden en la sociedad porque lamentablemente existen sectores que todavía, ¿no es cierto?, quedaron en el siglo no pasado, en el XIX. Y que fíjense, sobre ese tema nosotros somos avanzados ya en nuestra constitución y en la Asamblea del año 13 ya terminó el tema de la esclavitud. ¿Eh? Ellos todavía, hay una película que no me acuerdo, que es muy buena sobre una científica que era Talentos, sí, esta de la NASA. sí, sí, esa es. Talentos, no me acuerdo bien, pero Claro, es que le hacían hacer tienen, los ejercicios para saber si la computadora funcionaba adecuadamente cuando aparecían las primeras. Con Y me Kevin acuerdo Costner. que, claro, me acuerdo cuando la reta, Kevin Corner, creo que era el jefe de, seguramente a las mujeres todos querrán tener un jefe parecido. Y entonces, ahí sale el tema que tenía que ir 2 kilómetros, 1 kilómetro, no sé, para ir al baño. Voy a ocupar el mismo baño. Talentos Y bueno, ocultos esas se cosas, llama, profe. sí, muy bueno. Bueno, titularidad y ejercicio del proceso argentino, una teoría constituyente. Bueno, acá, Aquino Brito sigue el esquema que nos presenta Midón en relación a cómo se desenvuelve el poder constituyente, ya sea en su etapa originaria o en su etapa derivada, o sea, como el proceso que desemboca en el dictado o en la reforma de la Constitución. Y hace un esquemita él paralelamente de uno de otro. Y entonces él, en todas las 2 instancias, ¿no es cierto?, aparece primeramente lo que dice que tiene que ver con la voluntad constituyente, es decir, con esa idea, estábamos hablando acá, que se puede generar o puede generar determinado grupo o personas y que, bueno, tratan, ¿no es cierto?, de contagiar y de que adhieran a esa idea hasta que llegan a la instancia donde hay manifestaciones exteriores ¿eh? de esa idea, ¿eh? Y en el caso aparece lo que él denomina acto constituyente. ¿Eh? Y en el caso del proceso de poder constituyente originario, él habla, ¿no es cierto?, de los distintos pactos que pudieron haber firmado las provincias en relación directa con el tema de la defensa de las provincias entre sí, pero también siempre hubieron manifestaciones de que en el caso tenía que organizarse el país bajo el dictado de una constitución nacional, hasta que en el proceso de poder constituyente ¿eh? aparece, ¿no es cierto?, ese pacto que fue el definitorio para que se llegue a la Convención Constituyente de Santa Fe de 1853, que es el poder constituyente originario. Y en ese pacto, el pacto de San Nicolás, se le atribuye el ser el poder preconstituyente. ¿Qué es el poder preconstituyente? El poder que insta a la formación del poder constituyente. Es decir, el que excita al órgano para que justamente se produzca la reforma constitucional. ¿Me entienden? Bueno, sabemos que el proceso constituyente originario fue, ¿no es cierto?, abierto porque recién en 1853 se. Bueno, en el caso del derivado reformador, de acuerdo a nuestra norma constitucional, que es de carácter rígida, porque establece un procedimiento
muy dificultoso para poder justamente habilitar la reforma y posteriormente reformar también, y descansa en un órgano específico, distinto a los otros poderes, porque puede suceder que la norma constitucional prevea que el mismo Congreso puede reformar la Constitución, supongamos. Pero la Constitución nuestra ha dicho, no, hay que encargarle a un GOR una convención convocada a ese efecto, ad hoc, se dice, para complicarla. ¿Eh? Y entonces, entonces al Congreso le cabe la facultad de declarar la necesidad de la reforma, es decir, dictar la norma habilitante para que se produzca la reforma constitucional. Entonces les cabe esa facultad de ser poder preconstituyente. Amén de ser poder legislativo, también tiene esta calidad, ¿no es cierto?, extraordinaria en oportunidad de declarar la necesidad de la reforma, le cabe también esta facultad de ser poder preconstituyente. Y después llegamos al poder constituyente en sí, que es la convención que va a abocarse, ¿no es cierto?, a esa reforma que ha sido declarada, ya sea total por parte del Congreso o parcial. Eso es. Bueno, vamos a ver ahora específicamente la reforma de nuestra Constitución. Yo no voy a seguir mucho el programa, porque el programa me condiciona en lo que yo quiero decir. Y bueno, la reforma constitucional argentina. Vamos a ver acá la Constitución, artículo 30 de la Constitución. Bueno, desde hace rato, diríamos, de varias clases, venimos hablando mucho de la cuestión, ¿no es cierto?, de la previsibilidad, de lo que corre, de lo que es una constitución, de cuál es el marco que quiere, ¿no es cierto?, brindarnos en cuestión de que esa norma, ¿no es cierto?, tenga aspiraciones de perdurabilidad. Y entonces nuestra Constitución ha adherido justamente a un régimen que se ha denominado rígido, ¿no?, para justamente hacer realidad esta cuestión de que nuestra norma constitucional deba, ¿no es cierto?, tener esa permanencia, y que en el caso, si esto no debería ser de esta manera, decir de que debería, ¿no es cierto?, reformarse, tenga que haber un gran consenso para que se logre justamente alcanzar todas las cuestiones que la Constitución misma nos dispone para poder, ¿no es cierto?, reformular nuestra Constitución. Porque hay una cosa que incansablemente dijimos y que justamente venimos a reiterar y que está relacionado con el punto anterior que vimos recién, de que justamente la Constitución es la norma fundamental, como decía Kerr, es la norma superior, es la norma que está por encima de todo y que rige nuestro ordenamiento jurídico y por lo tanto nuestras vidas, que rige nuestra organización política, que rige lo que tiene que ver con nuestros derechos fundamentales, que rige sobre lo que tienen que ver con los procedimientos, con los resortes institucionales que tienen que asegurarnos el cumplimiento de derechos que hacen a nuestra naturaleza misma como seres humanos. Por eso se habla de derechos fundamentales o de derechos humanos hoy en día en relación a esa multiplicidad de derechos que se han creado no solamente en el ámbito interno, sino más bien en el ámbito internacional. Y que hoy por hoy son cuestiones que aparecen como elementales, que deben ser cumplimentadas y que deben ser garantizadas en favor de determinados sectores que a su vez anteriormente eran descartados. Los derechos del niño, de los ancianos, de los hombres, de la mujer, etcétera, etcétera. Bueno,
Entonces, tenemos hoy una cuestión que se corresponde a su vez a lo que tiene que ver con que nuestra norma es la norma suprema, cuestión que está establecida en el artículo 31 de la Constitución Nacional, el esquema de la supremacía constitucional, pero que nosotros últimamente introdujimos una gran novedad, ¿no es cierto? Lo que hace a nuestra normativa constitucional, que fue justamente la reforma constitucional de 1994, que a través, y el constituyente creo que utilizó mucha la imaginación y su gran capacidad intelectual en cuestiones jurídicas, y lograron avances que no estaban, la verdad, muy bien escritos en la ley de declaración de la reforma constitucional, y que a través de capacidad del Congreso se incorporaron nada más ni nada menos que 11 tratados, hoy están en el número de 14, con jerarquía constitucional. ¿Mm? Y que a su vez en esa norma se establece la posibilidad de denuncia, como se dice en las normas internacionales que portan su derogación, o también la posibilidad que a futuro se incorporen nuevos tratados, como les dije, que fueron el número de 3, aparte de los 11 ya expresados en la norma, 3 más fueron incorporados con jerarquía constitucional, conforme a lo que el artículo 75, inciso 22, habilita, ¿no es cierto?, al Congreso para aprobar y elevar a un tratado de derechos humanos, no puede versar sobre otra materia, a jerarquía constitucional. Entonces, encontramos hoy estas dos cuestiones, ¿no es cierto?, de que la norma constitucional codificada, aquella que nos deviene allá del 53-60, y estas otras normas que se corresponden a estas posibilidades de que se incorporaron por la reforma 94 y las que posteriormente se hagan por el procedimiento ahí establecido. Entonces encontramos estas dos maneras de, si se quiere, incorporación de normativas a nuestro ordenamiento jurídico con jerarquía constitucional. Por eso yo digo hoy que hay dos formas de reforma constitucional. Una, la que está establecida en el artículo 30 de la Constitución de la Nación, que tiene que ver con que el titular, el pueblo, ¿no es cierto?, designa representantes, ya sea en el Congreso, para que puedan habilitar en algún momento la reforma, como también cuando es convocado a una elección para elegir diputados constituyentes, y entonces tiene esta capacidad de poder reformular su constitución. Pero que también en el caso, el Congreso, como representantes del pueblo que son, a nuestra normativa con los condicionamientos que ahí también se establece, es decir, que no pueden, ¿no es cierto?, contradecir lo que se establece en la parte dogmática de la Constitución de la Nación. Y casi le diría que es imposible que así fuera, porque siempre hay la mirada, ¿no es cierto?, progresista de los derechos humanos. Nuestra Constitución, por suerte, es una Constitución muy progresista, una Constitución que para sus tiempos era una Constitución de avanzada. Y entonces, lo que pueda ocurrir siempre es que se pueda, ¿no es cierto?, mejorar y nunca empeorar. Así que estas cuestiones, creo yo, están, si se quiere, salvadas, ¿cierto? Y no habría. Y si no, el mismo Congreso puede, ¿no es cierto?, no adherir a determinadas normativas por entender que se contradicen con normas constitucionales y hacer las reservas que correspondan en cuestión de la aprobación del tratado, ¿no es cierto?
que es lo que dice, ¿no es cierto?, la misma Constitución, el artículo 75, inciso 22, en cuestión, dice, en las condiciones de su vigencia, dice, la norma, es decir, de cómo han sido, ¿no es cierto?, aprobados por parte del Congreso, y si en el caso hubiera una reserva, naturalmente esta reserva no tiene aplicación. Bueno, y entonces acá hay una cuestión que nuestra Constitución, entonces, en el artículo 30, en relación al texto codificado, diríamos, establece en este artículo la posibilidad de la reforma constitucional. Y que es muy criticada la norma porque es muy escueta y que es bastante por ahí no clara, y entonces ha, ha creado un sinnúmero, ¿no es cierto?, de interrogantes que se fueron salvando en el tiempo por la praxis institucional, como le gusta decir a Midón, es decir, por lo que las instituciones en el momento de ejercitar o aplicar la norma han producido. Y entonces, la norma constitucional dice que la Constitución puede reformarse, vamos a leer, en todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de las 2/3 partes, al menos de sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. Entonces, la Constitución nos ha determinado la posibilidad de que la misma pueda ser reformada en forma total o en forma parcial, cuando dice cualquiera de sus partes. Pero que también la Constitución ha establecido un procedimiento especial, diferente al que normalmente ocurre con respecto a la sanción de normas ordinarias por parte del Congreso de la Nación. Y entonces le cabe ahí al Congreso de la Nación una facultad que, como dijimos acá, de carácter preconstituyente, que es que se manifiesta en la ley o en la declaración, no habla de ley la norma, pero se ha entendido, vamos a ver, que debe tomar la forma de ley, en la declaración de la necesidad de la reforma. Pero que esa declaración de la necesidad de la reforma, dice, debe ser dada por los 2/3 al menos de los miembros del Congreso, de ambas cámaras del Congreso. De tal manera que ahí también se corre en cuestión de lo que tiene que ver con las mayorías que se exigen para las leyes ordinarias en general, ¿no es cierto? Y entonces también la Constitución nos dice de que esa reforma debe, ¿no es cierto?, realizarse por una convención convocada a ese efecto y no a otro. Es decir, que específicamente se le da y se le encarga a esa convención este cometido de reformar la Constitución. Entonces, acá estamos ante dos situaciones que el programa les indica, que es la rigidez procedimental, que es justamente el establecer un procedimiento especial más dificultoso, para que justamente se pueda habilitar la reforma constitucional. Y la orgánica, que se refiere justamente a la cuestión de que tiene que ser la convención convocada a ese efecto y no otro, el que debe, ¿no es cierto?, abocarse